Hola jóvenes, ¿cómo les va? Básicamente empezamos con nuestra primera presentación de bobinotecnia. Es tal como menciona el título, la introducción a la cátedra de bobinotecnia, donde vamos a detallar un poco qué es lo que significa, qué es lo que se hace o qué es lo que busca esta materia en realidad. Un poquito de análisis. ¿Cuál es la mejor herramienta que tenemos en nuestras vidas para que meditemos un poco? Entrando en materia, tenemos entonces que la bobinotecnia es básicamente una técnica de producción de bovinos. Esto es básicamente una ciencia aplicada para la producción de hatos. Conózcase como hatos una porción de ganado. Por eso, cuando hablamos de hatos ganaderos, digámoslo así, estaríamos redundando, o hatos bovinos. Bueno, podríamos decir que tal vez no mucho, pero cuando hablamos de hatos ya sabemos que es un grupo de animales o una porción de ganado. Básicamente la bobinotecnia busca la eficiencia, la productividad. No solamente busca producir, sino ser productivo. Vamos a ver la diferencia de esto. La economía, la rentabilidad y actualmente la responsabilidad ambiental también. Vamos a ver el perfeccionamiento de la técnica, que es básicamente los detalles que se aplican o que se utilizan en el desarrollo de esta técnica. En este caso hablamos de la identificación de los animales, o de los lotes, o de los grupos, la sanidad que se debe manejar, la productividad que se puede alcanzar, la alimentación que se debe hacer o manejar dentro de la producción dependiendo de las condiciones que tengamos, el manejo reproductivo que hagamos de nuestro hato. Tenemos, por ejemplo, la identificación. Puede ser una identificación individual o puede ser una identificación colectiva. La individual es donde podemos marcar o colocar algún tipo de identificación uno por uno a los animales. En este caso lo podemos hacer con los bovinos. Podemos hacerlo también en las piaras, con los cerdos. O hablamos de identificación colectiva cuando es un estanque, una colmena, una parvada y es muy complicado querer identificar uno por uno los animales. En este caso, bueno, como queda claro, la identificación que usamos mayoritariamente es la individual. ¿Qué tipo de identificación usamos? Pueden ser los tatuajes. Se hacen normalmente en las orejas, se usa un tatuador, es una especie de pistola, por decirlo así, con números y con letras. Y lo que hacemos es apretar en la oreja para que quede, corte la circulación sanguínea y quede tatuado literalmente lo que tenemos, lo que queremos con esta herramienta. Podemos utilizar la técnica del marcaje, que es básicamente usar una marquilla como la conocemos comúnmente en nuestro medio. Es el herraje, es cuando calentamos esta marca en fuego y se la ponemos encima de la piel del ganado y hacemos básicamente lo mismo, cortamos la circulación de la sangre provocando una cicatrización que es básicamente una especie de tatuaje sobre la piel. Podemos utilizar también nitrógeno líquido, pero va a ser relativamente más costoso, bastante más costoso. O podemos utilizar también la sosa cáustica. En este caso es más común utilizarla en época de invierno, porque es un poco menos problemática para cuando queremos marcar. Porque en el caso del herraje en época de invierno puede provocar que caigan gusanos, algún tipo de mosca ponga sus huevillos ahí y termine dañándonos o distorsionando el herraje que hemos puesto. Podemos tener también los señaladores,
En este caso pueden ser plásticos o metálicos, que son básicamente los aretes, los collarines, las bandas. Si hablamos un poco más de tecnificación, pueden ser chips, que sí se utilizan incluso y se los utiliza individualmente. Y tenemos las fotografías, aprovechando la tecnología que tenemos a mano, podemos utilizar también las fotografías. Debemos tener presente nuevamente los periodos de lluvia, el color de piel, la edad de los animales, el tipo de producción, para según esto saber qué tipo de manejo vamos a dar, incluso qué tipo de herraje o qué tipo de marcaje vamos a utilizar. Por ejemplo, si vamos a tener animales que queremos vender para carne, pero queremos aprovechar también el cuero, la piel, entonces no podemos utilizar un herraje que nos dañe también el cuero. Si vamos a ponerle un herraje, tiene que ser en la parte inferior de la pierna para que no dañe tanto cuero. Podría ser a la altura del cuello, nuevamente, porque son áreas que cuando se faena igual no se van a aprovechar. Pero no podríamos poner un herraje encima del lomo o en la barriga, por ejemplo, en la panza, porque estaríamos dañando el producto final que estamos queriendo obtener. Nuevamente, depende de qué tipo de producción tenemos. Si estamos en periodo de lluvia, no podemos herrar con hierro caliente o con marquilla caliente. El color de piel, porque no vamos a poner un arete negro en una vaca negra, por decir algo. No vamos a poderlo diferenciar o va a ser más difícil hacerlo. Y en el caso de los registros, debemos llevar registros definitivamente individuales de cada animal. No importa si son hechos a mano, la idea es llevar un registro de lo que tenemos, de qué es lo que está sucediendo con nuestros animales. Y si tenemos la oportunidad o la facilidad de hacerlo a través de un sistema, mucho mejor. Pero si son individuales, no hay ningún problema. Entonces, lo primero, una de las primeras cosas que debemos hacer es analizar el sistema de producción que tenemos. Debemos analizar los parámetros para saber qué medidas vamos a utilizar. Tenemos, por ejemplo, la producción bruta. ¿Cómo la manejamos o cómo la podemos medir? La podemos medir en dinero o en especie. Podemos decir cuánto dinero obtuvimos o cuántos litros de leche estamos produciendo o cuántas libras de carne. La ganancia neta, que básicamente la vamos a ver en términos monetarios. La eficiencia, que la podemos ver asimismo en especie o en dinero. Y la sostenibilidad, que es básicamente a lo largo del tiempo cuánto nos van a durar los animales y por ende va a ser la medida que utilicemos la especie. Vemos la tendencia de consumo de carnes y leche desde 1993 hasta el presente año, aunque son proyecciones y entre datos reales y proyecciones, vemos aún así que los datos no están muy fuera de la realidad. Vemos el crecimiento anual de cada región en regiones desarrolladas, regiones en desarrollo, que son diferentes, bastante diferentes. En una región desarrollada el crecimiento anual del vacuno, del cerdo, del ave, de la leche, es bastante más baja que el desarrollo que en regiones en desarrollo. ¿Por qué se da esto? Porque los países desarrollados están básicamente ya en su clímax. Ellos lo que crecen es muy poco. Ellos ya están en su pico más alto, por decirlo así. Mientras que los países en desarrollo estamos eh, tratando de mejorar nuestra forma de vida, nuestra capacidad adquisitiva. Y eso es lo que favorece a que el crecimiento sea mayor, porcentualmente hablando. Por otro lado, los kilogramos disponibles por habitante por año también varían. ¿En qué sentido? En que los países desarrollados o las regiones desarrolladas tienen bastante más kilogramos disponibles por habitante por año, que quiere decir que ellos consumen más que nosotros, porque obviamente su poder adquisitivo es mejor y su facilidad o
o la facilidad de acceso que tienen ellos a estos productos es mayor que la nuestra. Podemos ver entonces en esta tabla cuáles son los ratios o los promedios de los diferentes sistemas de producción en niveles generales. Tenemos, por ejemplo, el África subsahariana, tenemos el oeste de Asia y el norte de África, y tenemos Centro y Suramérica. Podemos ver entonces en la primera columna que Asia tiene básicamente sus sistemas de producción extensivo o a pastoreo por debajo de la media, o sea que para ellos se está perdiendo, por debajo de cero, perdón, para ellos ya se está perdiendo, ya se ha perdido prácticamente el tema de pastoreo. Ellos están trabajando más bien con sistemas mixtos o con sistemas industrializados. De hecho, los sistemas industrializados son los que mayor incidencia tienen en el Asia. Vemos que África subsahariana, sin embargo, está bastante más baja. Obviamente conocemos las condiciones que ellos presentan, pero lo que nos interesa más, Centro y Suramérica, estamos en un nivel de sistemas mixtos relativamente más bajos incluso que los sistemas industriales y los sistemas de pastoreo. Entonces vemos que tenemos un potencial de desarrollo en sistemas mixtos y en sistemas industrializados. Vemos que hay mucho todavía por hacer. Esto es básicamente un cuadro de la FAO, bastante más actualizado, de la producción de leche por especie. Y vemos que de todas las especies que se aprovechan para producción de leche, las vacas son las que nos proveen del 85% de la leche que consumimos. Esto de aquí hablamos a nivel mundial. Y tenemos otro cuadro estadístico donde podemos ver, y nuevamente hablamos de la disponibilidad de leche, hablando de kilos por habitante por año, y de la producción de leche, asimismo en kilos, en este caso por vaca por año. Nuevamente, los países o los continentes de mayor desarrollo son los que tienen mayor disponibilidad de este producto. Vemos de una fuente más actualizada la disponibilidad de leche para Sudamérica. Tenemos a países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Y encontramos cuántos kilos de leche por habitante por año tenemos disponibles. Y Ecuador está alrededor de 82.2 kilos de leche por habitante por año. Versus Argentina, que está por los 189 kilos de leche por habitante por año. Entonces vemos que estamos en una media prácticamente, porque hay países que están aún por debajo de eso. Pero tenemos todavía un potencial de crecimiento en este sentido. Vemos la población de vacunos y la producción de leche en algunos países de América. Y esto es básicamente para hacer una comparación de cuántos vacunos hay en ordeño, cuánta leche están produciendo esos animales y cuántos kilos por habitante por año tenemos disponibles. Pero esto es una estadística que habría que analizarla bastante más a fondo para ver los rendimientos que estamos teniendo nosotros versus países de la misma región en donde nos estamos desarrollando o incluso con Estados Unidos o el mundo. Encontramos aquí sí los principales países exportadores de productos lácteos y vemos que Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y la Unión Europea son los que lideran básicamente este campo.
o este medio de producción láctea. ¿Qué tipo de tecnologías tienen ellos o desarrollan ellos? ¿Qué hacen o qué tipo de manejo dan? Lo vamos a ver más adelante. Pero en todo caso nos podemos dar cuenta que otra vez los países desarrollados son los que están teniendo el control a nivel mundial. En este caso ya no hablamos de leche, hablamos de carne. Si hablamos de bovinotecnia, no solamente es leche, también es carne. Esta es la demanda per cápita de productos cárnicos. Vemos que la demanda de Latinoamérica es una de las más altas versus Asia o el norte de África o África o el sur de Asia. En este caso nosotros sí tenemos una alta demanda o relativa alta demanda por productos cárnicos y como vemos ha venido en aumento. Los mayores países importadores de carne tenemos aquí a Japón, Rusia, México, Sur Corea, Taiwán y Filipinas. Y vemos cuántos kilos de carne importan ellos, perdón, cuántas toneladas métricas importan ellos por año. Y, obviamente la tendencia ahora ya es a estabilizarse, pero vimos que tuvieron de hecho un incremento en estos volúmenes. Y aunque parezca mentira, uno de los países que más carne importa es Filipinas, luego y seguido por Taiwán. Los países exportadores de productos cárnicos, nuevamente vemos países desarrollados, Australia, Brasil, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Argentina, Canadá y China. En este caso, tenemos de nuestros vecinos Brasil y Argentina, que conocemos de antemano, ya por referencias, que son los mayores productores de ganadería bovina en nuestro medio. Los gigantes que siguen creciendo, que son básicamente empresas con sede en Estados Unidos, que hacen alianzas, que siguen creciendo y que controlan otra vez arriba del 80% del mercado mundial de semillas que se usan también para producir forraje que se usa como alimento de ganado. Y controlan asimismo el 75% de los productos de agroquímicos que son utilizados para producir semillas. Tenemos básicamente un listado de los principales productores o las principales empresas que tal vez no sean muy conocidas por nosotros, pero vemos otra vez, no hay un latino todavía metido en esta área. Las 10 empresas lácteas más grandes del mundo, otra vez, no tiene ninguna de estas sede en ninguno de nuestros países sudamericanos, sino que son más bien empresas suizas, estadounidenses, francesas, europeas o incluso Nueva Zelanda. Muchas gracias, jóvenes. Con esto básicamente hacemos un análisis de cómo está la producción bovina en términos generales a nivel global. ¿Qué es lo que esperaríamos ver entonces de producción dentro de nuestro país? Basado en lo que hemos analizado, creo que vamos a ver una gran diferencia de lo que se ve a nivel mundial versus lo que vemos en nuestro país. Eso lo veremos en la próxima presentación. Muchas gracias.